Listo, entonces ya tenemos la aplicación conectada a base de datos, ¿cierto? Voy a hacer la personalización de cada uno de los del list item que aparece acá. Entonces, para hacer eso, recordemos la sintaxis como estamos haciendo acá. Estamos utilizando un adaptador, ¿cierto? En el cual pues estamos ahí cogiendo digamos que el list item por defecto de Android, ¿cierto? Nosotros podemos crear list items personalizados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo primero que hacemos es irnos para la carpeta layout y ahí vamos a crear un nuevo layout que se va a llamar item-contacto. En el root element le voy a poner un linear layout y le vamos a dar OK. Yo pongo por acá. Listo, entonces es en esta vista que yo tengo acá. Yo la pongo en tipo en texto. Lo que nosotros pongamos acá se va a reflejar en cada uno de los ítems que tenga el list view. Listo. Ahí donde nosotros teníamos solo los nombres, pues ya en vez de aparecer solo el nombre podemos agregar varias cosas. En este caso entonces voy a agregar un image view que va a tener, aquí lo podemos poner como queramos, un height wrap content. Este linear layout debemos definirle la orientación, a ver si aquí no sale. Bueno, este es el elemento padre, vamos a dejarlo así. Entonces es match parent y match parent. Orientación, vamos a ponerlo horizontal. Listo, y este image view que tenemos acá vamos a ponerlo aquí adentro. Adicional al image view vamos a poner un test view, ¿cierto? Para mostrar el nombre pues del, voy a poner por ahora esto aquí quemado, el source, voy a poner este que está ahí y el test view. Lo primero es definirle el ID db nombre, el width, wrap content, match parent y a este le vamos a ponerle un texto por ahora que sea prueba. Eso es nomás como para ver cómo estamos maquetando. A este email le vamos a poner unos margin en todos lados
que sea de 10 dp. Démosle más, unos 30 dp. Prueba Grab Content, Layout Gravity, Center Vertical. Listo. Entonces van acá. Y aquí vamos a tener una imagen, ¿cierto? Una imagen. Aquí podríamos poner obviamente la estructura que queramos. Si quisiéramos una descripción aquí abajo, también la podríamos tener. Por decir, podemos decir que ahí tenga el nombre. Voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a poner que encima tenga el nombre y debajo que aparezca el correo. Listo, o el teléfono, cualquiera de los dos. Entonces para eso va a generar otro linear layout, el cual sea match parent, grab content, y dentro de ese linear layout pues voy a tener dos test views. Uno que sea el del nombre. Voy a quitar esto de acá. Ponerle aquí nombre, sería como un Pedro Pérez. Debajo de la imagen. Y otro test view, pero ya esta vez para el, vamos a decirle el teléfono. Listo, acá vamos a ponerle que la orientación sea vertical. Listo, para que ponga uno debajo del otro. Esos dos son más. No hay que hacer uno más otro lado. ¿En cuál? No es necesario, no, porque mira que los dos está uno sobre el otro, entonces no es necesario. En este. ¿Cuál? Esos dos son más. Ah, sí, no hay problema. Sí, no. Igual si le ponemos grab content, también lo podríamos hacer. Entonces podemos ponerle grab content y ponerle aquí layout gravity center vertical. Esto también. Ya vas a empezar a jugar pues con todo ese tipo de estilos. Y aquí en el texto de este sería un teléfono más 57 un teléfono de estos. Listo, entonces hagan ahí. Ahí ya lo tenemos personalizado. Digamos que eso es lo único que necesitamos. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Que cuando nosotros ejecutemos la aplicación, en vez de mostrarse el nombre, se va a mostrar por cada uno, así como está diseñado acá. De la base de datos. Sí, obviamente todo es acumulativo, pues partimos desde la base de datos que ya la tenemos lista y vamos a hacerlo acá. Listo. Entonces, teniéndolo así, le damos guardar. Entonces recuerden, lo primero es crear el layout que nosotros vamos a utilizar para renderizar, ¿cierto? Van ahí simplemente definir un linear layout, ¿cierto? Que es horizontal, que adentro va a tener un image view, que es esta imagen de acá, y al lado de ese image view, ¿cierto? Es decir, debajo en el código, otro linear layout que va a estar organizado de forma vertical, en el cual vamos a tener dos test view, uno para el nombre y otro para el teléfono. Listo, eso es lo que tenemos que hacer. Listo, entonces como les decía, tenemos que crear, ya creamos la vista.
Ahora debemos de crear un adaptador personalizado. Vamos a crear un nuevo paquete aquí donde en agendas, así mismo como creamos una carpeta para DB, vamos a crear un nuevo paquete, new package, para adapters, ¿cierto? Para los adaptadores. Y en estos aquí, en los adaptadores, dentro de ese paquete, vamos a crear una nueva clase de Java que se va a llamar, le podemos poner cualquier nombre. Le voy a poner contacto adapter. Y eso, le damos OK. Entonces este contacto adapter, ¿cierto? Es una clase Java normal. Vamos a decirle que va a extender, ¿cierto? Va a heredar de la clase base adapter. Listo, adaptador base. Esta también es una clase abstracta, lo que quiere decir que nosotros estamos obligados a implementar los métodos que esta clase tiene. Listo, para hacerlo fácil, nos ubicamos en el error, ¿cierto? Bombillito, implementar los métodos. Le damos OK y él aquí ya no lo generó. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar, pues necesitamos un contexto de tipo context. Al enter. Vamos a manejar un layout, ¿cierto? Que al final vamos a pintar un layout. Pero este layout el layout que vamos a mostrar es el que vamos a tener, el que acabamos de crear, que está asociado. Ese va a ser de tipo entero, porque como al final se representa como un recurso, los recursos en Android son enteros. Private in layout. Y por último, private array list de contacto, ¿cierto? Que eso es lo que necesitamos mostrar. Contactos. Y esas tres propiedades o atributos que tenemos privados, vamos a inicializarlos en el constructor. Public contacto adapter y entonces le decimos, vamos a recibir un contexto, llamar context, un layout y un array list de contacto. Listo, eso ya lo hemos hecho varias veces. Y aquí, ¿qué hacemos? Simplemente inicializamos. Entonces le decimos, ve al context, this.context es igual al context que va a venir en el constructor. This.layout es igual al layout que va a venir en el constructor. Y lo mismo con el array list de contactos. This.contactos es igual a contactos. Listo. Ahí yo valido por acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Va que él nos generó 4 métodos. Nosotros, ¿qué debemos hacer entonces? Realizar la implementación de estos 4 métodos. El getCount, ¿qué nos va a hacer el getCount? Nos va a permitir
pues saber la cantidad de elementos que tiene el listado, ¿cierto? Nosotros que vamos a retornar acá, entonces le decimos this.contactos.size, el tamaño. Eso hacemos en el primer método. El segundo método nos dice getItem, es decir, que nos permite obtener la información de un elemento en específico. Este parámetro que tenemos aquí como i, ¿cierto? Realmente es la posición, él nos está enviando la posición del ítem. Si queremos la cambiamos, position. Y aquí que vamos a retornar, vamos a retornar this.contactos.get. ¿Y cuál objeto voy a retornar? El que venga en la posición. Este otro de acá, el ID, pues no nos sirve mucho, simplemente la implementación de este va a ser así. Retornamos el mismo ID, por ahora no lo vamos a necesitar. Recibimos un ID y retornamos ese mismo. Ahora, en este último método, getView, es donde vamos a tener, digamos que la mayor lógica, el mayor código, ¿cierto? Voy a quitarle este return para que después no se me olvide hacer algo que hay que hacer. Y eso que de pronto si se nos queda ese null, después nos falla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar una vista, un view, y le voy a poner v. Y ese v va a ser igual a la vista que nos está llegando acá. ¿Ya qué debemos hacer? Entonces, en esa vista que nosotros tenemos, debemos anexarle o debemos montarle, ¿cierto? Realmente se conoce como inflar. Debemos inflarle el menú el layout que nosotros acabamos de crear. Para eso hay un objeto que se llama layoutInFlutter. Entonces vamos a crear un layoutInFlutter que va a ser igual. Mira por acá. Que es igual a la clase layoutInFlutter.from y el contexto que nosotros le tengamos, el contexto pues al cual, o el contexto o el activity al cual nosotros lo vamos a anexar, ¿cierto? Que en este caso va a ser el que nosotros recibamos por el constructor, este de acá, ¿cierto? Este contexto de acá es al que nosotros le vamos a anexar la vista. Luego de eso, lo que hacemos es, ya lo inflamos, ¿cierto? InFlutter. A ver, aquí, sí. InFlutter.inflate. Y aquí le debemos especificar cuál es el menú que nosotros queramos poner. El menú no, el layout que creamos, ¿cierto? Para eso entonces vamos a r.layout .item contacto, ¿cierto? Que fue el que nosotros creamos aquí. Este de acá, item contacto, es el que queremos que se muestre. Esto nos recibe otro parámetro que es el view group. Vamos a ponerle null. Listo, ahí como tal ya tenemos inflado el layout, ¿cierto? Ya cuando se renderice se va a mostrar, pero nosotros todavía no le hemos dicho que cuando se pinte, ¿cierto? Nosotros tenemos dos test views.
tenemos que decirle qué valores vamos a llevar a ese test view. Listo. Eso vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces voy a aclarar de tipo string una variable que se va a llamar nombre, ¿cierto? Que la vamos a utilizar para mostrar el nombre. Voy a ponerle cualquiera por ahora, vacío. Y otra variable string para el teléfono. ¿Ya qué vamos a hacer? Entonces necesitamos saber el nombre, pero para eso pues el nombre lo tenemos en donde, en el contacto, ¿cierto? Necesitamos la información del contacto, y el contacto va a ser igual a ¿qué? Nosotros tenemos un listado de contactos, vamos a obtener el contacto de una posición específica. ¿De cuál posición la vamos a hacer? De la posición I, ¿cierto? Que si miramos bien, esta posición, este I, nos está llegando como parámetro en este método. Si queremos, para que sea un poco más claro, cambiemos esa I por position, ¿cierto? Para que nos diga, o sea, más diciente, en vez de una I, position. Ya con esto, ¿cierto? Ya podemos acceder pues a las variables que necesitamos. El nombre, ¿de dónde lo vamos a sacar? Entonces, contacto punto get nombres más, vamos a concatenar los apellidos. Listo, ahí tendríamos el nombre. Ya seguimos con el teléfono. El teléfono vendría aquí, contacto punto get teléfono. Aquí simplemente ¿qué hicimos? Pues obtuvimos los valores. ¿Qué tenemos que hacer? Pues capturar esos controles que están en esa vista, que están en ese layout, y setearle los valores como hemos hecho siempre. ¿Listo? Con el find view by ID, y le llevamos el set test. Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros, bueno, aquí vamos a declarar dos test view. Voy a ponerle TV nombre. Va a ser igual. Si yo trato de buscar el método find view by ID, como nosotros estamos en una clase de Java, ¿cierto? Que no tiene que ver nada con el activity, él no lo va a encontrar. Listo. Ahí que tendríamos que hacer para tener el acceso al find view by ID. Recordemos que nosotros en esta variable v ya tenemos inflado ese layout, ¿cierto? Ya lo tenemos cargado. Entonces si nosotros le damos v punto, ahí sí tenemos el método find view by ID. Y aquí ya simplemente le indicamos el nombre del control, r.id, daron acá, tv, ¿cuál es? Debe ser este, tv nombre. Y hacemos lo mismo para el test view, tv email, tv teléfono. Es igual a v.findViewById y el control que queramos obtener, que en este caso es TV teléfono. Esto aquí lo podemos castear pues a un test view, aunque creo que no es necesario. No hagamos cosas innecesarias. Ya tuvimos acceso a los controles, ¿cierto? ¿Qué nos falta hacer? Pues asignarle los valores. Decimos TV
nombre punto setTest va a ser igual a ¿qué? A la variable nombre que tengo acá, ¿cierto? tv nombre punto setTest va a ser igual a teléfono. Porque TV no tiene teléfono. ¿Cuál? Primero, pues no, Ah, bueno, sí, muy bien, sí. TV teléfono. TV teléfono, le llamamos el teléfono. Listo, ya una vez hacemos esto, ya finalizamos con el adaptador. Vamos a retornar la vista, ¿cierto? La vista que inflamos. Listo, balón acá. Este es el método, pues digamos que son el código que lleva el método. Siempre va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar, pues obviamente va a ser las variables que nosotros queramos mostrar, ¿cierto? Y los recursos que queramos. Va a mirar acá. Listo, entonces teniendo el adaptador terminado, vamos a hacer acá, vamos a pasarlo en la vista. Aquí ya tenemos el list view, ¿cierto? Pues sabemos que este list view necesita un adaptador. Vamos a declarar de tipo contacto adapter, que es el que nosotros acabamos de crear. Vamos a ponerle adapter y va a ser igual a new contacto adapter y nos recibe 3 parámetros: el contexto, ¿cierto? El layout y el listado de contactos. Entonces el contexto this, el layout, es decir, la vista que nosotros vamos a pintar, que lo sacamos así, r.layout.item contacto, ese es el que vamos a pintar. Y lo último que nos recibe es el listado de contactos. ¿Que dónde tenemos el listado de contactos? Acá, que es donde lo estamos cargando. Yo quito esto para que sea un poco mejor. Listo, dalo ahí. Lista de contactos. Ya que cambiamos esta línea que está acá, ya no vamos a hacer una array adapter, set adapter, y le mandamos el adaptador que acabamos de instanciar. Listo, ahí. Como ya nosotros no estamos mandando un string normalito, ¿cierto? Un nombre solo con strings, y digamos que esa fue la funcionalidad que nosotros le habíamos puesto a estos nombres contactos, este código de aquí ya sobra. El que estaba aquí, el array list nombres contacto y el for, eso ya no es necesario hacerlo, lo vamos a quitar. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo quedó esto? Cargamos los contactos de la base de datos, ¿cierto? Cuando ejecutamos este método, él los está llevando a este listado de acá, a este array list, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Capturamos el list view que está en nuestro layout, principal. Capturamos ese list view. Instanciamos el adaptador que nosotros tenemos, ¿cierto? El cual nos recibe el contexto, el layout que queremos pintar y un listado de contactos, ¿cierto? El listado de contactos que vamos a mostrar. A ese list view que capturamos le seteamos el adaptador y ya de ahí en adelante es lo mismo que ya teníamos. Pues de hecho es darle el click on listener, ¿cierto? En el on click. Pero todo esto es solamente para la primera vez. O sea, cuando yo doy clic, sigue saliendo normal. Ah, sí, eso es solo para la lista. Eso que acabamos de hacer es para la lista, para que no se muestre solo el nombre, sino la imagen, nombre y teléfono.
¿cierto? Porque como es personalizada como usted quiere que se vea, es necesario hacerlo así. Si uno quiere personalizar también cuando le da clic, también tiene que hacer todo eso para la... Pero como que cuando uno le da clic. Pues está el nombre nada más, le dan un clic, cuando ya le doy y le aparece todo lo que... Pero eso ya está, pero para eso no es necesario hacer adaptador, porque como eso te lleva a una vista nueva, pues la vista nueva ya tú la haces como quieras. Es lo que eso ya está hecho. Bueno, esta variable de aquí, final, ¿cierto? Este contest main, lo habíamos puesto la vez pasada para poderle enviar el intent acá, ¿cierto? Que aquí le estamos enviando main. Otra forma de hacerlo, para que lo tengan presente, en vez de declarar esta variable aquí, ¿cierto? Y guardar el contexto en esta variable, lo podemos hacer directamente desde el nombre del activity.dis. ¿Listo? Entonces, por decir en mi caso, esta variable sobra. Esa variable que yo acabo de borrar, antes la teníamos acá, como primer parámetro del intent. Listo, vamos a hacer la prueba. A ver qué tal nos fue. Listo, eso se está ejecutando, ya va a ejecutar. ¿Vieron ahí? Listo, salieron los mismos 3 de la base de datos, solo que pues ya con la información que nosotros queríamos. Eso ya si le damos clic, pues sigue haciendo la misma funcionalidad, va para cada uno, ¿cierto? Eso es una activity normal, el activity que se llama detalle. Listo, ahí sí no tenemos que hacer adaptador ni nada. El adaptador, eso es lo que nos estamos trabajando con un list view o con grid view, ¿cierto? De resto son activities normales. Exactamente. Eso, entonces va lo que ahí ya lo tenemos. Ya que vamos a hacer entonces, vamos a poner aquí el menú para que nos lleve a un nuevo intent, que sea el de nuevo, ¿cierto? Y hacemos este otro menú para que cuando lo dejemos seleccionado nos salga el editar, ¿cierto? Obviamente no vamos a alcanzar a hacer la funcionalidad como tal de insertar el nuevo ni el editar, pero para ver cómo está el tema del menú. Pues como realmente el interés es el menú. Ya al insertar en la base de datos ya vimos que funciona, es sino llamar el método. Y entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a crear acá, entonces aquí los 3 punticos, ¿cierto? Y cuando le demos clic, que nos aparezca la opción de nuevo. Lo primero que debemos hacer en el project, ¿cierto? En la carpeta de recursos, vamos a agregar, le vamos a dar clic derecho, nuevo, Android Resource Directory, ¿cierto? Nuevo directorio de recursos. Él aquí nos va a preguntar qué tipo de recursos vamos a guardar ahí. Vamos a seleccionar menú. Listo, vamos a empezar a crear menús. Básicamente todo lo que nosotros queramos mostrar se hace a través de recursos, ¿cierto? A través de archivos XML. Entonces le decimos tipo menú y el que hace nos crea una carpeta menú. Voy a quitar este de aquí, el adapter ya no lo necesito. Listo, menú. Y ahora sí, en menú, clic derecho, nuevo, menú, resource file. Listo, ya aquí le podemos poner, por decir, menú ítems. Y aquí entonces definimos ítem, el ítem va a tener un ID,
En este caso, MN nuevo. Listo, menú de nuevo. Yo voy a quitar esta vista de preview que no la necesito. Yo valido acá el título, el menú. ¿Qué error no está saliendo? Dice, tiene que tener un título. Listo, el título, title. Ya saben que todos los textos que nosotros necesitemos deberán estar en el archivo de recursos. Acá no lo voy a hacer, sino que la voy a poner nuevo. Y ya pues hay muchas opciones que nosotros podemos manejar. Listo, acá simplemente le voy a dejar el ítem de nuevo. Voy a crear un ítem así sencillito. Y listo. Entonces van ahí, digamos que en el preview el cómo sale, pone los 3 puntos y la opción aquí que dice nuevo. Listo. Ya nosotros eso lo podríamos modificar pues como quisiéramos los nombres, le podemos poner iconos. Listo. Entonces lo primero es crear el menú en el archivo XML. Ya que vamos a hacer, nos vamos para el main activity, y debemos sobreescribir 2 métodos. Main activity, y vamos a sobreescribir 2 métodos. Uno, el primero, el onCreate options menu, que es este que tenemos aquí. Le damos enter, ¿cierto? onCreate options menu. ¿Vieron ahí? Borramos esa línea que nos generó ahí. Y entonces vamos, ¿qué tenemos que hacer? Cargar ese layout que nosotros acabamos de generar, que se llama, bueno, más que ese layout, ese menú, que se llama menú ítems. Debemos de cargárselo a la vista actual, ¿cierto? Cuando hablemos de cargar, pues estamos hablando de inflar una vista. Pues el concepto, y posiblemente como lo encuentren en las referencias, es inflar. Para este caso tenemos un menú en Flutter, ¿cierto? Ponemos aquí get menu in Flutter. Ya que le decimos inflater.inflate, y él nos está pidiendo cuál es el recurso que nosotros queremos que nos le anexe a la vista, pues a la activity, ¿cierto? Nosotros tenemos hasta ahora un list view que no tiene menú, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decirle? Póngale el menú. ¿Y el menú en dónde está? Entonces r.menu ítems, que es el que nosotros acabamos de crear. Listo. Y nos pide que a cuál menú se lo queremos enviar. El menú viene como parámetro aquí, que es este de acá. ¿Qué hacemos? Le decimos aquí menú, y una vez hacemos esto, simplemente le decimos return true, que regrese un verdadero. Listo, ahí es haciendo esto es lo único que necesitamos para pintar ese menú. Listo, vamos a hacer la prueba. Voy a actualizar aquí la aplicación. Listo, ahí está ejecutando. Se vuelve a lanzar la aplicación y van ahí. Listo, el menucito. Si le doy clic al menú, me aparece la opción de nuevo y pues las que yo tenga ahí. Listo. No está haciendo nada, ¿sí? Sí, no, en ese caso no está haciendo nada porque pues no le hemos dicho que haga nada.
Ahora vamos a hacer que haga algo que nos lleve a una nueva activity. Listo, así sea vacía, pero que nos lleve allá. Para nosotros capturar ese evento click que se hizo ahí, ¿cierto? Debemos sobreescribir otro método que se llama, lo podemos poner debajo de este, on options item selected. Este es el que tenemos que sobreescribir. Y ya aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Como nosotros podemos tener diferentes acciones, ¿cierto? En este caso solo tenemos menú, pero lo más probable es que sean 9. Sí, pues puedan haber varios desplegables, ¿cierto? Vamos a hacerlo de una vez con un switch. Le ponemos un switch y le vamos a decir item.getItemID. Listo, dependiendo del ítem que seleccione, él nos va a devolver en este parámetro el ítem seleccionado. ¿Qué hacemos nosotros? Obtenemos el ID de ese ítem y ese es el que vamos a validar. Case. Y aquí, ¿qué hacemos? r.id. ¿Cómo se llama este? Vamos a ver. Yo valido acá r.id mn nuevo, que fue el que nosotros le pusimos en el menú ítem. Nosotros le pusimos ese ID, ¿cierto? Entonces identificamos que cuando le den clic a ese ID, a ese mn nuevo, pues va a ser lo que nosotros definamos. Yo aquí esto va a ser lo que nosotros definamos. Aquí le va a decir que me retorne true y le voy a poner un default. Listo, que en caso de que no hayan seleccionado ninguno de esos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en caso tal? Vamos a retornar esto que está aquí por defecto. Bueno, aquí nos está saliendo una advertencia. Más que una advertencia, es un error. Y es que, digamos, por decir, en este caso no es necesario, digamos que así la sintaxis sea obligatoria. En este caso el break no es obligatorio. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una instrucción return, él llega hasta ahí y ya no sigue ejecutando de ahí para abajo. ¿Listo? Por eso es que nos está diciendo, vea, una instrucción inalcanzable, porque él nunca va a pasar por acá, nunca va a llegar al break. Entonces la eliminamos. Lo mismo aquí en este caso. ¿Qué vamos a hacer entonces acá? Pues la idea, pues ahí lo que aquí ya podemos hacer cualquier cosa, ¿cierto? Ya identificando que le dio el nuevo, pues lo que haríamos sería hacer esto mismo, un intent, ¿cierto? Abrimos un intent y que nos pinte la ventana de nuevo. Digamos que por tiempo. Sí, por eso, llevarlo a una nueva activity donde está el formulario de nuevo. Listo. Aquí simplemente va a mostrar un mensaje. todas.makeTest contexto this ha presionado nuevo y la duración que sea una duración larga. Listo. Entonces, así como estoy mostrando este mensaje,
podría hacer lo que quisiera, ¿listo? Es como para que identifiquemos que sí está entrando ahí. Si nos muestra el mensaje, si nos muestra ese mensaje es porque ya tenemos control sobre ese método. Ajá. Vamos a darle ahí. Pues que vuelva a cargar la aplicación. Ahí está, ¿cierto? Nuevo, le doy clic y nos faltó aquí una parte. En el método nos faltó el punto show para que nos muestre el mensaje. Pues vamos a cargarla. Dice que cambios aplicados, vamos a ver si sí. Venimos aquí al menú, nuevo, ahí, ha presionado nuevo. Eso ya en vez de mostrar el nuevo, pues abriría un nuevo ítem, así como ya hemos hecho, pues así mismo como se abre este de acá, se abriría uno nuevo donde se inserte la información. Exactamente. Listo. Ahora para hacer el último menú, que es muy similar a este, tenemos que sobreescribir también dos métodos. Obviamente crear crear también un menú, porque van a ser menús diferentes. Entonces aquí le voy a poner, eso ya conocen como contest menu, entonces le voy a poner contest items. Aquí declaramos el ítem. Entonces el título, pongámosle editar. Y el ID para poderlo identificar así mismo como hicimos con el otro. Pongámosle CTX editar, ¿cierto? Contest editar o opción editar, como queramos. Listo, no es necesario más. De hecho, si nosotros miramos aquí el preview, es como si fuera un menú de los normales. Listo. Vamos a darle aquí, ya lo tenemos. Para anexarlo a la vista, tenemos que hacer dos cosas. Entonces, agregar dos métodos. Voy a mirar aquí. Listo, entonces el primero es el de crear el menú. On create contest menu. Listo. Entonces on create contest menu. Después en este caso, si no, voy a eliminar el método pues de la clase base, vamos a dejarlo ahí, y debajo de esa línea vamos a inflar el menú, cierto, que es muy similar a lo que hicimos acá. Lo mismo que como inflamos el menú anterior, lo vamos a inflar. Lo único que va a cambiar es que ya no va a ser menú ítems, cierto, sino que va a ser contest items. Listo. Y ya tenemos que hacer el mismo, sobreescribir el que nos permita capturar la selección, y ese se llama on contest item selected. A ver, on contest item selected. Y la sintaxis es muy similar a esta de acá. Switch, la pego acá, este return lo cambio por este de acá, ya con eso. Entonces igual, el mismo método get item ID, ya no voy a ir por nuevo, sino que va a ser el que se va a llamar CTX editar
¿cierto? Ha presionado editar. Digamos que ahí ya estaría. Nos falta una última línea que la vamos a poner en lo último del método onCreate. Listo, en el onCreate de la activity al final tenemos que registrar ese context menu. Y eso lo hacemos con el método register for context menu. ¿Qué estamos haciendo nosotros con este método? Diciéndole a cuál control, ¿cierto? A cuál vista le queremos anexar ese menú pues que acabamos de crear, ¿cierto? Pues en este caso no se lo vamos a anexar al menú, sino que se lo vamos a anexar al list view, ¿cierto? A cada elemento del list view. Entonces simplemente aquí, ¿cómo se llama el list view? Se llama LB contactos. Entonces le decimos regístrale el context menu a LB contactos. Listo, ya con eso finalizaríamos también con el context menu. Vamos a hacer la prueba. Está ejecutando. Entonces, validemos que siga funcionando todo. Este menú nuevo, ha presionado nuevo, va a decir Carlos, ¿cierto? Lo dejo hundido, sale el menú editar, le doy clic a editar, has presionado editar, listo. Entonces ya vimos cómo anexar los diferentes tipos de menú. El menú, una opción de menú y el context menu, ¿cierto? Que es cuando lo dejamos presionado, ahí nos salen también las diferentes opciones. Listo, entonces ya ahí con eso ya finalizamos. Entonces recuerden, igual todos estos recursos, pues en internet encontramos bastantes. Ya tenemos unas bases buenas como para hacer una aplicación. Ya es de seguir pues investigando y obviamente pues poniendo en práctica.